Muy buenos días para todos. Buenos días para todos, apreciados estudiosos. Sean todos bienvenidos a este tercer encuentro sincrónico de nuestra asignatura Gestión Integral del Recurso Atmosférico. Me presento, mi nombre es Ivonne Angulo de Castro, soy su docente en la asignatura y para mí es un gusto acompañarlos a lo largo de este proceso que ya vamos casi llegando a mitad de camino de esta asignatura. El propósito de nuestra sesión el día de hoy es presentar el contenido temático del módulo 2. Asimismo, describir o presentar, resumir el contenido de las actividades evaluables que tenemos, bueno, la actividad evaluable que tenemos en el módulo 2. Sean entonces todos bienvenidos, agradezco a ustedes su tiempo, sea a través de una conexión asincrónica, quienes se puedan conectar a lo largo de este encuentro, aunque tengo conocimiento de que algunos de ustedes a causa de las lluvias han tenido dificultades de conectividad en sus lugares donde residen. Entonces, bueno, espero que puedan resolverlos pronto y que si no es de forma sincrónica puedan ustedes mantenerse al día en el contenido temático que vamos a trabajar el día de hoy. Sean bienvenidos entonces y damos entonces inicio a esta sesión. El propósito o el contenido temático específicamente del módulo 2 está orientado o está enfocado a la dispersión y efectos ambientales de los contaminantes atmosféricos, al igual que abordar el tema de ruido y olores ofensivos. Vamos entonces a dar inicio a la presentación. Ya en este momento ustedes están visualizando la presentación que tenemos aquí en nuestra pantalla. El objetivo, como les digo, entonces es dar a conocer o describir estos procesos de contaminantes, ruidos, olores ofensivos y cuáles son esos factores que influyen y sus efectos. Comprender estos procesos realmente digamos, comprender cómo se da la dispersión de la contaminación es muy importante porque nos permite entender las causas de algunos de los fenómenos y los efectos de donde ocurren esos fenómenos, ¿sí? Hay lugares en los que, según esas características físicas, al igual que esas características climáticas, meteorológicas que ya estuvimos conociendo y discutiendo a lo largo del módulo 1, pues según esas características va a determinar si en esta zona o en una época específica tienden a concentrarse los contaminantes o por el contrario, a difundirse, a dispersarse. Cuando se concentran o se dispersan, pues ya es donde hay un cambio en la calidad del aire. Bueno, entonces este es el contenido temático que vamos a trabajar. Vamos a empezar entonces por cuáles son esos factores que influyen la dispersión de los contaminantes. Como les decía entonces, pues estos, digamos, es importante entender esas características del entorno y los procesos meteorológicos que determinan eh, cómo es esa emisión. Si ustedes bien recuerdan, nosotros habíamos empleado algunos términos, digamos, desde bueno, digamos que en la parte final del módulo anterior, donde hablábamos de emisión e inmisión, ¿cierto? Recordemos entonces, no, perdón, que se me pasó la diapositiva. Cuando nosotros hablamos de emisión y de inmisión, entonces estamos hablando de una cantidad de contaminantes, ¿sí? Bueno, cuando yo hablo de emisión, es la cantidad de contaminantes que está descargando, que está emitiendo una fuente, o sea, es el emisor, ¿sí? En un tiempo específico, ¿sí? Tenemos un volumen, un flujo, que puede ser una carga másica, también se puede determinar, de una cantidad de contaminantes específicos, ¿sí? La inmisión, ¿qué es? Entonces, si recordamos, nosotros teníamos un esquema, voy a intentar ponerlo aquí en la pizarra. Teníamos un esquema o quizá también pudiéramos llamarlo como una fórmula, ¿no? Entonces, esa fórmula nos decía que la emisión más los aspectos meteorológicos
que nos daban esa dispersión de los contaminantes determina la inmisión. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esto, ay, no lo puedo ampliar acá, a ver, a ver, a ver. No, creo que no pude modificarlo. Bueno, para que quedara a lo largo. Cuando nosotros hablamos de estos términos, entonces ya sabemos que la emisión es puntualmente la fuente, ¿no? Es el que emite. Y la inmisión es la que está relacionada con la calidad del aire. Me disculpan ahí esa letra. ¿Listo? Entonces, la inmisión me determina esa cantidad de contaminantes que hay en una masa determinada, en un flujo de aire, digamos, en una cantidad de aire específica que yo tomo de un espacio, ¿sí? Que, digamos, los contaminantes se encuentran ahí, sea porque se hayan transformado por algunos procesos de dispersión, entonces tengan características, esos aspectos meteorológicos va a hacer que ciertos contaminantes que fueron emitidos, digamos, esos contaminantes primarios, estén en ciertas concentraciones acá, puede ser más, puede ser menos, y también puede que por estos mismos procesos meteorológicos, pues tengamos contaminantes secundarios dentro de esta calidad del aire o inmisión. ¿Listo? A esta concentración de inmisión es a la que los seres vivos, la infraestructura, digamos las ciudades, los materiales, los ambientes, las plantas y los animales y los humanos estamos expuestos, ¿sí? Y esto tiene unos efectos en digamos, puede tener unos efectos o implicaciones, ya sea de tipo económico y las principales que son de implicaciones, pues, en cuanto a la salud. Ya entonces voy a retornar a la presentación. Ay, caramba, bueno, cuando paso, creo que voy a tener que hacer el paso diferente para que no se mueva la diapositiva. Listo. Entonces, decíamos que esta emisión tiene una mezcla y un transporte en esa atmósfera por esos procesos microbiológicos y asimismo esa atmósfera y esos procesos que se dan ahí, como la radiación, permite que se den unas transformaciones químicas de esos contaminantes y entonces ya tenemos esa deposición de los contaminantes. Y cuando tenemos esas características de concentración resultantes de estos procesos, es lo que tenemos como ignición. Nosotros podemos tener una deposición húmeda y seca, pues si tenemos un ambiente húmedo, un ambiente con una humedad relativa alta, pues entonces digamos, si hay una precipitación, ¿sí? Las lluvias el vapor de agua va a ser parte quizá de esas transformaciones químicas, lo que por ejemplo ocasionaría la lluvia ácida, y tenemos que también la precipitación, la lluvia hace un lavado de la atmósfera, por lo cual digamos que cambia esas características de ignición. O también tenemos la deposición seca, ¿sí? Puede lluvia, pero hay un material particulado que está presente y digamos si hay unas sustancias que permanecen un cierto tiempo en el aire y según sus características finalmente se precipitan en las superficies, digamos en los árboles, etcétera. Entonces, ya para resumir esto, tenemos que, como parte de la meteorología, entonces tenemos una capacidad dispersante de la atmósfera, ¿sí? De esas características de la atmósfera depende esa dispersión, ¿sí? Nosotros podemos tener digamos, unos procesos, digamos, de transporte, ¿sí? Porque esta atmósfera, por la misma dinámica que tiene, pues hace o sea, transporta, moviliza a lo largo, digamos, llega a otros lugares, a otras zonas esa contaminación y eso es lo que, digamos, parte de lo que ustedes quizá pudieron analizar en la actividad, la tarea que estaba comprendida dentro del módulo 1 y asimismo entonces también podemos tener procesos de mezcla. Si hay unos vientos fuertes, eh, si hay en el ambiente, perdón, turbulencia, eso va a hacer que
haya una mezcla constante, digamos, de esos contaminantes, incluso algunos que se hayan depositado vuelven a levantarse, ¿sí? Si yo estoy hablando de una zona donde hay vías destapadas y hay mucho viento, pues todo ese material que está en esas vías destapadas, ese material es levantado, es arrastrado por el viento y suspendido nuevamente, y eso hace parte de la contaminación atmosférica. Tenemos también procesos de difusión, ¿sí? Ya cuando, digamos, se dispersan o, digamos, esas partículas de contaminantes, pues, están en ese ambiente y, digamos, tienen un movimiento aleatorio, se están mezclando con otro tipo de contaminantes y también puede haber un proceso de acumulación. ¿Sí? Porque si es una atmósfera, por decirlo así, sí, podríamos decir una atmósfera estable, donde no haya mucho viento, quizá haya bastante quietud, haya una condición seca, bueno, ciertas variables que ya vamos a ver más adelante. Entonces, eso nos daría unas características que hace que se acumulen o que se concentren esos contaminantes. Según entonces todos estos procesos es cuando ya estamos nosotros analizando la calidad del aire y está determinada entonces por estas características. Vamos entonces a entrar ya de manera puntual a las características de las emisiones y las fuentes receptoras. Tenemos diferentes características. Básicamente acá vamos a presentar 3 o 4, que son las que vamos a ver a continuación. Digamos que yo puedo tener unas características de las emisiones como tal y las fuentes emisoras. Lo que vamos a ver acá es que según estas características, pues vamos a tener una calidad de aire puntual, ¿sí? Es decir, según, en términos de las emisiones como tal y de las fuentes emisoras, perdón, eso va a determinar, digamos, unas características propias del aire. Podemos empezar, por ejemplo, por los tipos de contaminantes, ¿sí? Si yo tengo un contaminante que sea quizá gaseoso, o que sea quizá material particulado, va a tener unas características diferentes. El material particulado, pues el compuesto gaseoso va a tender a estar suspendido, pero también ese compuesto gaseoso quizá pueda adherirse, fijarse, digamos, a absorberse por algún material suspendido en el aire, un material particulado. A su vez, el material particulado puede que se precipite rápidamente por el peso, que serían las partículas suspendidas totales, o quizá, que esas ya las vimos entonces en el primer módulo, o quizá, por ejemplo, el PM10, que sería material particulado que está entre 10 y 2.5 micras, ¿sí? Y el material particulado de 2.5 micras tendría otras características, tiene otras implicaciones, porque el PM10, al ser de mayor tamaño, pues por efecto de la gravedad, va a tender a precipitarse o depositarse más rápido que el PM2.5. ¿Esto qué quiere decir? Que el PM2.5 puede tener un mayor alcance, puede llegar a zonas, digamos, a zonas más lejanas, ¿sí? Por esa facilidad, digamos, o livianez, podríamos decirlo, que hace que se mantenga más tiempo suspendido en el aire, ¿sí? Otra de las características es la concentración. La concentración, pues si yo tengo una fuente emisora que emite una concentración alta de un contaminante, pues eso va a repercutir en la calidad del aire porque voy a tener más presencia de contaminantes. Es simplemente, digamos, un balance de masa. O sea, yo estoy transmitiendo una cantidad alta, pues voy a tener más contaminación en el ambiente. Si tengo una contaminación menor, pues va a ser, quizá sea más fácilmente dispersada y no va a afectar tanto la calidad del aire o la emisión, ¿sí? También hay que hablar de las propiedades físico-químicas, ¿sí? Las propiedades físico-químicas, entonces, bueno, digamos en términos de propiedades físicas, podemos, por ejemplo, hablar de efectos como la temperatura, ¿sí? La velocidad, disculpe, la velocidad, ¿sí? De esa fuente emisora. Si yo tengo un aire que es, pues bueno, qué lástima que ustedes no puedan estar conectados como para que ustedes pudieran participar un poco más de este tema, pero les voy a hacer aún así las preguntas. Si yo tengo un aire que es caliente, ¿sí?
de lo que veíamos en el encuentro pasado, si esa fuente emisora tiene la emisión como tal es de mayor temperatura que el ambiente que circundante, ¿qué pasa? Que el aire caliente que se emite o el contaminante que se emite en alta temperatura, pues va a tender a subir, ¿sí? Por la diferencia de densidades, ¿sí? Y esto hace que al tener más altura, pues va a hacer que se disperse más fácil y se deposite menos cerca desde esa fuente. Cosa diferente es si mi emisión es fría o es similar o es igual a la temperatura, digamos, circundante, pues esa emisión como tal va a quedar más suspendida y va a permanecer o va a tender a precipitarse, a depositarse más rápido que si fuera caliente. Eso digamos que pues va a tener un efecto importante en esa dispersión de la que estamos hablando. Y lo mismo la velocidad, pues si sale a una alta velocidad esa emisión, va a tener un mayor efecto entonces para esa dispersión. Asimismo, entonces, el tipo de fuente es importante porque yo puedo tener una fuente que es fija, perdón, que sería, por ejemplo, una chimenea, ¿sí? Y una fuente que sea más, una fuente móvil, que serían, por ejemplo, los vehículos, las motocicletas, todo, digamos, el parque automotor. Eh, ¿Cuál tiene mayores implicaciones, digamos, en esa calidad o más bien, cuál se dispersa menos? ¿Cuál afecta más en ese sentido? No sé ustedes quizá qué habrán pensado en este momento, pero si vemos esas características que vimos antes de físico-químicas, pues si esta descarga como tal, esta emisión es más cerca del suelo, pues va a impactar más, digamos, en esta zona del ambiente que una que yo tenga mayor altura. A mayor altura, entonces puede tener una mayor distancia, puede, digamos, los vientos favorecer más esa dispersión y las otras características que hace que entonces ya, digamos, sea más fácil esa dispersión de estos contaminantes de una fuente fija que de una fuente móvil. Tenemos entonces ahora las condiciones climatológicas, que es otra de las características que influyen en esa dispersión de los contaminantes. Si ustedes recuerdan de la sesión anterior, que yo creo que ya todos ustedes la revisaron, las condiciones climáticas me van a dar unas características de estabilidad o inestabilidad de la atmósfera. Digamos que por la misma dinámica de la atmósfera es en este momento, pues digamos, es más común que haya una inestabilidad atmosférica que una estabilidad atmosférica, ¿sí? Hablando de eso, pues les pregunto a todos ustedes si de pronto han estado atentos a las noticias. Que en digamos que el día de hoy estamos ya desde el día de ayer en la tarde estamos con una tormenta tropical en la costa Caribe colombiana y digamos que las características de esta tormenta que ya ha evolucionado, ¿sí? Desde unas características de menos intensidad tiene tendencia o parece que se va a convertir en un huracán. Entonces, voy a compartirles ahora una noticia de interés, una información de interés para que también reforcemos entonces este contenido de lo que vimos ayer y ya lo veamos aplicado en noticias de la actualidad. Pero entonces, frente a eso que estábamos hablando, de esas características que dependen o de las que depende esa inestabilidad o estabilidad, tenemos varios factores que analizamos la sesión anterior, ¿no? La temperatura ambiente o la temperatura del aire y los gradientes altitudinales. Veíamos que a mayor, digamos, en la troposfera, en la primera capa de la atmósfera, esos gradientes van a disminuir la temperatura a medida que ascendemos, ¿cierto? Entonces eso va a afectar en cómo se dispersan los contaminantes. Ya vamos a ver específicamente por qué y está muy relacionado con el proceso de inversión térmica, que ese también ya lo vimos un poco en la sesión anterior.
Las precipitaciones, lo mismo que yo les decía en una diapositiva atrás. La precipitación, la lluvia, cumple una función de lavado de la atmósfera. Entonces, los gases que estén suspendidos, el material particulado que esté suspendido, va a ser arrastrado por esta lluvia. Quizá va a ser, algunas cosas van a ser solubilizadas, pero entonces digamos que cuando termina la lluvia, pues la atmósfera va a estar más limpia. Por eso en épocas secas, donde hay poco viento, es donde más tienden a presentarse alertas de calidad de aire por las características de contaminación. Eso lo vamos a revisar en el módulo 3. El viento. El viento entonces, digamos que el viento, pues sabemos que favorece la dispersión de los contaminantes porque hay un arrastre, ¿sí? Ese arrastre hace que se lleven a otras zonas donde quizás sean menos los contaminantes. Digamos que los vientos pueden, digamos, dispersarlos entonces porque esas partículas van chocando aleatoriamente y se van distribuyendo en ese espacio tan amplio de la atmósfera, pero también los vientos bajo otras características, sí, pueden generar que se concentren. Y pues esto sí sería raro. Pero cuando estemos hablando de las características, por ejemplo, si hay unos vientos que se llaman, digamos, vientos urbanos, que ya los vamos a ver más adelante, pues estos vientos lo que van a hacer es que, pues por los mismos procesos de turbulencia que se den, se están mezclando más los contaminantes, ¿sí? Digamos que los contaminantes por eso normalmente no están estratificados. Lo que les decía, algunos que están depositados pueden volver a levantarse y hace que el aire como tal, pues esté más concentrado, por decirlo así, de esos contaminantes específicos, pero prácticamente es un proceso de recirculación que ya vamos a ver más adelante. Entonces, dependiendo de si yo tengo un viento que pues tiene una mayor velocidad, pues va a tener una mayor dispersión, pero si hay una turbulencia, digamos, podría presentarse entonces una mayor acumulación. Tenemos también la radiación. Ustedes quizás recuerdan por qué la radiación tiene, digamos, repercusiones o impacta en términos de los contaminantes que tenemos en el ambiente. No sé si lo recuerdan. La radiación es la que, digamos, esos rayos UV son los que hacen que se transformen algunos de estos contaminantes primarios y se transformen a ciertos contaminantes secundarios, es decir, que son formados en la atmósfera a causa de estas condiciones climatológicas. El vapor la humedad que está presente en la atmósfera o el vapor de agua, pues también va a brindar algunas características para que se transformen algunos de estos contaminantes. Pues esto ya lo vimos de forma más detallada en la sesión anterior. ¿Qué tenemos por acá a continuación? Dentro de las características de esas emisiones y de la fuente emisora, también debemos entender la influencia de esos rasgos topográficos y geográficos. Es decir, según donde yo esté ubicado geográficamente, o también según las formas, esa geografía, esas formas del terreno, las geoformas o la geomorfología, ¿sí? Eso va a influir en los procesos de dispersión de contaminantes o concentración. Si yo estoy cuando nosotros veíamos los procesos de movimientos del aire, donde se presentan zonas de alta presión, de baja presión, y que esto se presenta por los cambios de densidad a causa de la temperatura, ¿sí? Que diferenciamos un aire frío de un aire caliente, eso es lo que ocasiona las brisas o las corrientes de aire. Recordemos que si estamos por ejemplo, hablando de brisas marinas, ¿sí? En las regiones costeras. Si yo estoy en una región costera, ¿qué ocurre? En la tierra, como tal, la tierra de día tiende a calentarse más, ¿sí? Porque la incidencia, recordemos el término de albedo, ¿sí? Esa capacidad de reflejar o de retener esa energía solar, ¿sí? La tierra tiene un menor albedo que el agua de mar. ¿Esto qué quiere decir? Que
digamos que la tierra se va a calentar más rápido durante el día que el mar, ¿sí? Si yo tengo un aire caliente a nivel de tierra, como les recuerdo que ocurría, tiende a subir, ¿sí? Y cuando sube, creo que aquí no se ve el cursor, entonces disculpen un segundo, voy a hacer un cambio en la presentación. Veamos si lo puedo hacer acá para que facilite para ustedes quizá lo que yo esté proyectándoles para que puedan ver. Listo. Entonces, disculpen. Cuando sube este aire caliente, ¿por qué sube? Porque está caliente, es una mayor temperatura, por lo cual es un aire menos denso y si es de menor densidad, entonces va a tender a estar en estratos superiores y ese espacio, esto es el movimiento convectivo del aire y este espacio que se está dejando libre, por decirlo así, de este aire caliente, va a generar que entonces haya un gradiente de presión, ¿sí? Al tener, digamos, esta baja presión porque se está desplazando este aire, entonces queda este espacio disponible. El aire frío, ¿sí? Va a tener ese gradiente, va a generar ese gradiente de presión que hace que haya unos movimientos advectivos, ¿sí? O digamos horizontales de aire para que ocupen ese espacio que ha sido despejado por el aire caliente que ha subido. Cuando estamos hablando de las brisas marinas, entonces el mar se encuentra más frío, más fresco de día. ¿Eso qué quiere decir? Que de día las corrientes van del mar hacia la tierra, por lo cual los contaminantes tienden a concentrarse en la tierra, en las zonas, digamos, en los litorales, en las ciudades, en los asentamientos que hay sobre esta costa, ¿sí? ¿Qué pasa de noche? De noche la tierra se va a enfriar más rápido que el mar, porque pues el mar está compuesto principalmente por agua, digamos que la capacidad de retención de energía es mayor del mar, y eso qué quiere decir que al estar más caliente el mar que la tierra, el aire frío entonces va a tender a, digamos, a desplazarse desde la tierra hasta el mar, porque en el mar es donde se está presentando las zonas de baja presión, porque el aire está ascendiendo, el aire caliente, ¿sí? Entonces, los contaminantes que de día son arrastrados hacia la ciudad, hacia los asentamientos, hacia la costa, los litorales, de noche son llevados hacia el mar, ¿listo? Tenemos ahora también el proceso que ocurre en las montañas. Digamos, en las montañas tenemos las brisas ladera-valle. Vamos a hablar también de las masas de bosque y los centros urbanos, que ese es el otro fenómeno que les había mencionado en la diapositiva anterior con lo de las brisas urbanas, pero entonces vamos a hablar primero que todo de las brisas ladera-valle. Resulta que si yo tengo una ladera, digamos, o yo estoy este es mi valle, ¿no? Y estas son las laderas. Digamos que las laderas como tal, las laderas en las montañas, las laderas se van a calentar por el sol, ¿no? Y pues estos digamos, este calentamiento hace que digamos que el aire como tal suba, ¿sí? Cuando va aumentándose, recordemos lo del gradiente adiabático seco, entonces va disminuyendo esa temperatura del aire, ¿sí? Entonces va enfriándose cada vez más a medida que, disculpen que el mouse no me, ya, a medida que sube este aire, va enfriándose cada vez más, incluso hasta alcanzar su punto digamos, de rocío, el vapor de agua, y ahí es donde se forman las nubes, ¿sí? Eh, Cuando nosotros tenemos un valle y una ladera, resulta que a medida que al momento de, digamos, de generar este aire caliente, hace que, digamos, en el valle nosotros tenemos corrientes de aire, que hace que entonces se vaya enfriando este aire, pero, digamos, en procesos digamos, en las noches y en las noches principalmente que son quizá, ¿cómo decirlo? En las noches que, por ejemplo, se presenten
enfriamientos más rápidos, ¿sí? Digamos que el valle se va a enfriar más rápido, ¿sí? En las noches. Y por características, digamos que, por ejemplo, bueno, ya les voy a mostrar un video para esto, por las mismas características de estas corrientes de aire. Entonces, el aire como tal que se enfrió de la ladera va, digamos, ascendiendo y digamos que está estratificado en esta zona. Pero este aire de acá, por ser un valle, se enfría más rápido. Entonces, recordemos que si hay digamos, una zona de menor densidad, o sea, la menor densidad de la masa de aire de menor densidad siempre va a estar por debajo de esa mayor densidad. Pero cuando se forma esta estratificación por ese enfriamiento muy rápido de esta zona, pues hace que se forme una capa como una tapa, ¿sí? Una cubierta, ¿sí? Entonces, el aire frío como tal que se está formando acá queda suspendido en esta zona, no puede seguir enfriándose como en el proceso normal, y esto es a lo que llamamos entonces la inversión térmica. ¿Qué pasa con esta inversión térmica? Entonces, que esta inversión térmica puede hacer que, pues, al no fluir, digamos, estas corrientes de aire, sino que al mantenerse suspendidas a causa de este, podríamos llamarlo un colchón, una capa de aire caliente, que impide que por la diferencia de temperaturas y pues, densidades se estén, digamos, dando el proceso como tal del gradiente adiabático, hace que entonces los contaminantes se acumulen acá. Digamos que esta inversión térmica es común que se presente en las noches, ¿sí? Y digamos que en las mañanas se espera que con el proceso del calentamiento del día se va eliminando este diferencial y ya digamos que retorna a su normalidad. Pero cuando hay características secas, bueno, algunas características climatológicas y cuando hay pocos vientos, entonces hace que en el día también permanezca esta inversión térmica y ahí es cuando tenemos a esas alertas amarillas, alertas naranjas en las ciudades por esa concentración de contaminantes. Adicional a esto, si estamos hablando de un valle, pues esta cadena, estas montañas, estas laderas, hace que tampoco facilite la dispersión de los contaminantes, digamos, de manera horizontal, ¿no? Y por eso entonces es una razón más para que se concentren esos contaminantes. Voy a compartirles en este momento una, disculpen un segundo, voy a compartirles la página de nuestra aula. Y les quiero mostrar, miren que encontré esta página donde habla de la inversión térmica y cómo se relaciona con la contaminación y vemos ese proceso de forma natural. Miren, aquí pues no explican que cómo se enfría de noche rápidamente en el valle y miren que se va formando esta capa, ¿sí ven? Que a medida que se va enfriando, digamos que va manteniendo y se concentra la neblina acá de ese proceso de enfriamiento, porque ya a esta temperatura alcanza el punto de rocío el vapor de agua, y a medida que sale el sol, pues esto se va, ay caramba, ¿qué pasó acá? A medida que sale el sol, se empieza a calentar, digamos, la atmósfera, entonces ya se va eliminando este diferencial, digamos, esta capa caliente y ya entonces se dispersa y tenemos el proceso ya, digamos, ya se normaliza el proceso eh, de estratificación o quizá gradientes de temperatura que tenemos aquí en la capa atmosférica. ¿Listo? Quería mostrarles este ejemplo, digamos, ya real de cómo ocurre este proceso de inversión térmica. Voy entonces a retornar a la presentación. Listo. Ya entonces hablamos de las brisas de montaña. Disculpen. En la diapositiva anterior teníamos masas de bosques también. Las masas de bosque son muy importantes porque realmente son zonas donde hay una importante purificación del aire, ¿no? Purificación del aire, ¿por qué? Primero,
la densidad boscosa, todas las plantas que tenemos en esa masa de bosques cumplen una función muy importante por la captura de dióxido de carbono. Y a su vez, eh, los árboles, digamos, toda esa densidad vegetal cumple una función para, digamos, como de retención de contaminantes, porque si va una corriente de aire con una carga de contaminantes fuerte, que proviene quizá de una ciudad, al toparse, digamos, con esa masa boscosa, pues en la superficie de las hojas de los árboles van a quedar retenidos, digamos, ciertos materiales, o van a depositarse esos contaminantes, por lo cual, si el viento como tal pasa a ese bosque, pues ya el aire va a ser más limpio, ¿sí? Va a tener menos carga de contaminantes. Ese mismo proceso, digamos, que se da digamos, por la retención física de esos contaminantes que se presentan en los mapas perdón, en las masas de bosque, se da también en las urbes, ¿sí? En los centros urbanos. Nosotros tenemos edificios, infraestructura específica en las ciudades, y el viento, pues al chocar contra estas superficies, pues por eso es que en las ciudades muchas veces vemos, si estamos cerca de las, por ejemplo, Transmilenio, el Mío, que vemos que pues por la contaminación de esas fuentes móviles, todas las ventanas, digamos, esa infraestructura, lo que está sobre las avenidas principales, esos corredores viales principales, pues siempre las paredes están muy oscuras por todo ese material que se ha depositado ahí, resultado de esa acumulación de esos contaminantes atmosféricos, ¿sí? Pero también los edificios hacen que al chocar, pues hay una mezcla de ese viento, digamos, el viento cambia aleatoriamente de dirección, por, digamos, unas zonas que sean angostas, pues aumenta esa velocidad del viento, y eso entonces quiere decir que a través de las calles, por ese choque con las infraestructuras, se puede formar turbulencias, ¿sí? Pueden presentarse depositaciones, pero como les digo también, si en esas superficies, quizá una zona donde haya vías destapadas, donde no haya, digamos, donde no haya quizá la red vial no esté en las mejores condiciones, pues esos vientos también lo que van a hacer es a resuspender ese material que está ya depositado a nivel de suelo. Entonces aquí tenemos lo que llamamos, digamos, el proceso, bueno, podemos tener dispersión o concentración, pero lo que hablábamos de la isla de calor que se forma en las ciudades también influye mucho. La isla de calor, si ustedes recuerdan del primer módulo, entonces por el mismo albedo, en las ciudades, sobre todo en las zonas, digamos, el concreto, el pavimento, son superficies que no reflejan mucho, al ser oscuras, no reflejan mucho la luz solar, la radiación. ¿Esto qué quiere decir? Que se concentra más esa energía y ese calor, entonces, a medida que es liberado, entonces, pues va, digamos, haciendo una isla como tal, como se llama acá, de temperatura, ¿sí? Una temperatura mayor a esa temperatura fría, digamos, de que está, digamos, alrededor, ¿sí? Aquí vemos una isoterma, que es una línea de igual temperatura. Entonces, miren cómo va cambiando esta isoterma a medida que digamos, a medida que se acerca hacia la ciudad, y en torno a la ciudad ya se forma casi prácticamente una cúpula. Por eso es que se llama isla de calor. Y resulta que entonces los vientos como tal que puedan entrar acá, que lleguen a esta zona por estas diferencias de temperatura, por esta isla de calor y los efectos que hay de las turbulencias, digamos, los cambios de direcciones por las mismas calles, los choques con los edificios, forman las brisas urbanas. Pero esas brisas urbanas entonces van a quedar prácticamente recirculándose en esta isla de calor, lo que hace que ustedes, ¿qué piensan? ¿Los contaminantes se dispersan o se concentran? Como habíamos dicho anteriormente, entonces estos contaminantes quizá se resuspenden, ¿sí? Porque están recirculándose y por lo tanto la emisión en esta ciudad va a ser mayor, porque los contaminantes van a estar más concentrados y suspendidos en el aire. Los que se habían quizá depositado, pues muchos de ellos pueden resuspenderse.
Tenemos un ejemplo aquí de esas características especiales que tienen algunas zonas geográficas y específicamente el Valle de Aburrá. En el departamento de Antioquia, el Valle de Aburrá, digamos que ha sido una de las zonas que esas características físicas hace que tenga, bueno, esas particularidades del Valle de Aburrá hace que se concentren los contaminantes en esta región, ¿sí? ¿Qué tiene de características el Valle de Aburrá? La emisión de contaminantes, pues que lo tenemos de las mismas actividades humanas por, digamos, la contaminación antrópica, fuentes fijas como la producción industrial, fuentes móviles como transporte automotor. Tenemos procesos meteorológicos que, pues por ser un valle, tenemos unas nubes de baja altura, ¿sí? Tenemos una ventilación escasa en esa zona por características geográficas, ¿sí? No hay muchas corrientes de vientos y el clima, digamos, pues es cambiante, al ser propio de la zona tropical donde nosotros nos encontramos. Entonces, podemos tener, como ustedes saben, quizá en altitudes diferentes, pues tenemos las estaciones climáticas, pero aquí nosotros podemos tener un día que está muy soleado, está haciendo mucho calor y a la hora las lluvias son impresionantes. Y eso, esos cambios de temperatura, todos estos procesos, digamos, hace que se influya en la concentración o dispersión de esos contaminantes. Entonces, en el Valle de Aburrá tienden a concentrarse mucho más. Y sumamos a estas características la topografía. Al ser un valle, pues está rodeado de montañas. Este es un valle estrecho, por lo cual es un canal. Hace que los procesos de inversión térmica se den mucho más acá, ¿sí? Y adicional a esto, sumado a esto, pues es un valle que es densamente poblado. ¿Eso qué quiere decir? Que las actividades antrópicas pues hace que haya una mayor emisión de contaminantes en esta zona. Pasamos ya entonces a los efectos de la contaminación atmosférica. Esta contaminación que tenemos en el aire, esta inmisión, pues va a tener unos efectos diferentes, pero tenemos unos efectos que podemos clasificarlos a nivel, digamos, en diferentes escalas. Tenemos unos efectos locales, unos efectos regionales y unos efectos globales. Dentro de los efectos locales tenemos, pues, efectos directamente en la salud de esos receptores, los animales, las plantas, los seres humanos, ¿sí? Hay algunos receptores que son más sensibles a esa contaminación que otros. Hay otros receptores que son más vulnerables a esa contaminación. Sensibilidad en términos a, por ejemplo, que quizá los niños, los adultos mayores, son más sensibles a ciertos procesos de contaminación del aire, son quienes, digamos, primero lo manifiestan. Sensibilidad, por ejemplo, de las plantas, quizá algunas plantas son más resistentes a esa exposición de la contaminación y es que el tiempo como tal de exposición y la concentración de esos contaminantes pues va a determinar esas implicaciones en términos de salud. Y la vulnerabilidad. Si es una zona donde si es una zona industrial como tal, y hay población que vive ahí, porque digamos que por características socioeconómicas, pues es una zona es una población que va a ser más vulnerable a a esos contaminantes porque están directamente expuestos a ellos. También debe tenerse en cuenta que el tipo de contaminantes va a tener, digamos, sus consecuencias o sus efectos en la salud específicos, ¿sí? En el material de estudio ustedes van a encontrar, digamos, algunos efectos directos sea tanto en plantas como en animales y en los seres humanos, de los diferentes contaminantes, ¿sí? Que las partículas, por ejemplo, pues el material particulado va a tener efectos en afecciones respiratorias. En las plantas, básicamente, si se deposita este material sobre la superficie, sobre las hojas, pues va a obstruir los estomas y esto va a hacer que afecte sus procesos de fotosíntesis y puede incluso o provocar la muerte de los tejidos. Asimismo, tenemos, digamos, los efectos directos del dióxido de carbono, compuestos de nitrógeno, metales pesados, compuestos halogenados, los oxidantes fotoquímicos y ya entonces ustedes pueden consultarlos en el material de estudio.
Tenemos también sobre efectos directos sobre los materiales. Todas las superficies, incluso de las mismas ciudades, todos los materiales de lo que está construido nuestro entorno, que se encuentran en nuestro entorno, o incluso entornos naturales, ¿sí? Pueden verse afectados por esas características, ¿sí? Las partículas, el material particulado ocasiona abrasión en los edificios y eso lo vemos sobre todo, como les decía, por ejemplo, en las ciudades, sobre las vías principales donde hay un mayor flujo vehicular, pues sobre estas superficies se depositan principalmente y sobre el piso, sobre el suelo se depositan estos materiales. Otra de las características es, por ejemplo, el dióxido de azufre. El SO2 afecta, por ejemplo, todas las estructuras o las rocas, digamos, en ambientes naturales de característica roca caliza, ¿sí? Porque lo disuelve, ¿sí? Y más si tenemos, pues en el ambiente hay una alta humedad y esto ocurre es porque, pues, digamos, en la humedad reacciona el vapor de agua, el agua reacciona con ese dióxido y forma el ácido sulfúrico. Y entonces también sobre superficies como metales puede causar corrosión. El dióxido de nitrógeno puede ocasionar incluso la pérdida de color en la ropa. ¿Sí? Esto a causa de la formación de ácido nítrico. Y los oxidantes fotoquímicos pues pueden tener otros efectos, por ejemplo, como la desintegración del caucho y también la corrosión de los metales. Por ejemplo, muchas veces en las fábricas donde hay emisiones de estos contaminantes, las tuberías, todo ese entorno se ve bastante corroído y deteriorado, es por propiamente este proceso o esta causa. Tenemos también el smog. El smog es una formación de una neblina, por decirlo así, pero es de una nube de contaminantes, ¿sí? Esto se forma propiamente en las zonas urbanas, porque es donde más se concentran esas emisiones de contaminantes y depende entonces también su formación de las condiciones climáticas y de los tipos de contaminantes que haya, ¿no? Ya digamos, hemos hablado un poco de esas condiciones climáticas. También la característica de un anticiclón puede favorecer, digamos, ese proceso. La alta radiación solar también influye en cuáles son los contaminantes de ese smog, porque si son, podemos tener, digamos, unos contaminantes, un smog sulfuroso, que sería el, digamos, de proceso, digamos, un tipo de smog, y el otro sería de contaminantes secundarios, ¿no? Digamos que también los vientos, si yo tengo vientos suaves, pues va a favorecer la concentración de esos contaminantes y la formación en consecuencia de dicho smog. Mm, Tenemos ya entonces como efectos regionales. Un efecto regional puede ser la lluvia ácida, y esta lluvia ácida, pues bueno, ya la hemos visto en diferentes esquemas, ¿sí? Entonces tenemos una deposición, puede haber una deposición seca de estos contaminantes, pero cuando se forman esas nubes o cuando entra ya en contacto con ese vapor de aire, que incluso ese material particulado, recuerden, forma esos núcleos higroscópicos, y esos núcleos higroscópicos son los que van a hacer esos núcleos donde se condensa ese vapor de aire por los cambios de temperatura y va a formar entonces la lluvia, las nubes y la precipitación. Pero ¿qué pasa si tenemos estos otros contaminantes, SOX, NOx? Pues que me va a formar dióxido de azufre, perdón, ácido sulfúrico, ácido nítrico, y esto entonces va a tener una forma de deposición húmeda. Esta deposición húmeda, o sea, también por deposición seca, porque se puede dar de estas dos formas, pues va a tener efectos muy concretos, digamos, digamos, en otras zonas, porque sabemos que la precipitación no necesariamente se dé en esta misma zona, por la misma dispersión que tiene o transporte de contaminantes que tiene el viento. Entonces podemos ver que dentro de esto puede aumentar la acidez de los cuerpos de agua, puede aumentarse la acidez de los suelos, ¿sí? Puede afectar, digamos, los árboles,
las plantas por caída de las hojas, deterioro de la misma estructura o tejido vegetal, puede incluso ocasionar la muerte de los árboles. Digamos que si ocurre en las ciudades, pues el deterioro de los metales, de las piedras calizas, de toda la superficie, las pinturas, porque se degradan esos materiales al contacto con estos ácidos, pues sabemos que estos ácidos tienen unas características corrosivas. Ya como efectos ya globales tenemos la contaminación, digamos, dentro de los efectos globales, pues tenemos el deterioro de la capa de ozono a causa de esos gases de efecto invernadero, los clorofluorocarbonados, que, digamos, pues esto ya lo hablamos un poco en el encuentro anterior, ¿no? ¿Qué es importante recordar acá? Que a nivel de troposfera, entonces tenemos el ozono troposférico y ese ozono va a ocasionar también efectos de corrosión también, pero a nivel global tendríamos esta implicación que es el ozono estratosférico, que es el que, digamos, ya nos protege de esa radiación solar. Sin embargo, digamos que con las medidas que se han adoptado a través del protocolo de Montreal, que es el que reguló el manejo, la gestión y la producción, el uso de las sustancias agotadoras de la capa de ozono, digamos que esa ha sido digamos que la única experiencia exitosa que se ha tenido en cuanto a esas estrategias o medidas para detener estos problemas de contaminación, cosa que no ha pasado, digamos, con el calentamiento global, ¿sí? El calentamiento global, específicamente, pues bueno, el calentamiento global sabemos que es un calentamiento que tiene el planeta, un incremento en la temperatura media y se espera que, digamos que esto vaya aumentando progresivamente y por eso es que se han tomado, digamos, algunas estrategias de mitigación del cambio. Sin embargo, hasta ahora no han sido, digamos, eficientes los resultados de las medidas que se han tomado y vemos que pues las consecuencias del calentamiento global son numerosas, ¿sí? Tenemos el derretimiento de los hielos, de los glaciares, el aumento del nivel del mar por el mismo derretimiento, eh, digamos, la pérdida de tierra en las costas, en los litorales, y hay islas que muy posiblemente van a desaparecer a causa de este calentamiento global. Esto va a ocasionar también conflictos territoriales, conflictos políticos. Digamos que el aumento del nivel del mar también va a tener repercusiones en salinización de acuíferos costeros, lo que hace que se disminuya el acceso al recurso hídrico y va a haber una pérdida también de ecosistemas costeros. Puede también, se va a presentar, digamos, o se está presentando ya una acidificación de los océanos, etcétera. Digamos que tenemos muchos ejemplos de esto. Este calentamiento global se da, como recuerdan, por efecto de los gases de efecto invernadero, pero digamos que entonces es un calentamiento o lo que podríamos llamar, digamos, como cambio climático antropogénico, ¿no? Es, digamos, ocurre un cambio climático, un aumento de temperatura adicional al proceso natural de calentamiento, de ese confort que tiene nuestra atmósfera, a causa de todos esos contaminantes, de esos gases de efecto invernadero, que tienen una capacidad, digamos, el potencial de calentamiento que tienen hace que se aumente esa temperatura en la atmósfera, ¿sí? Y eso pues tiene las repercusiones que ya hemos hablado. Ay, perdón, aquí creo que me quedó mal el smog. Aquí, por favor, omitan de esta diapositiva, ya que en efectos globales pues lo que tenemos es básicamente estos dos principales. Bueno, hay otros, digamos, quiero que, digamos, hablando de los efectos que tenemos, los procesos que tenemos actualmente, no nos olvidemos que cuando nosotros hablamos, bueno, hablando de temas actuales como la tormenta tropical que se está presentando y del fenómeno de la niña, que es lo que nos está trayendo tantas lluvias en esta época y que estamos sintiendo tanto frío en la mayoría del país, digamos que es importante diferenciar
que esto no hace parte del cambio climático. El cambio climático, digamos, hace que las características climáticas como tal se incrementen, digamos, sean más severos durante periodos más prolongados. Pero hay unas fluctuaciones, unos forzamientos climáticos que, digamos, se dan periódicamente como de forma cíclica, de forma natural y son de escala global, como el fenómeno del niño y la niña. Estos puede que sean fenómenos naturales, pero se aumentan a causa del calentamiento global, ¿sí? Digamos que frente a esto recordemos que la formación, cómo se forman los vientos alisios, ¿no? Que son los que retornan hacia el trópico, ¿sí? Y estos, digamos que cuando se enfrían, cuando vienen muy fríos estos vientos, enfrían las, digamos, a nivel ecuatorial, es cuando tenemos el fenómeno de la niña, que es el que se está presentando, y cuando disminuye la intensidad de estos vientos alisios y la temperatura del mar aumenta, se da el fenómeno del niño, que es la fase cálida. Esto es lo que también el niño y la niña se llaman, pues también se conocen como, digamos que el nombre normal sería la oscilación austral del niño y la niña, y son patrones climáticos que se dan más o menos entre cada 3, cada 5 años en el Océano Pacífico tropical. Esto nos impacta directamente en el trópico y en la zona, digamos, esto es en la zona austral, digamos, el Océano Pacífico tiene unas características de temperatura diferentes a la temperatura del Mar Caribe. La temperatura del Mar Caribe, las corrientes son más calientes y por eso es que allí es donde se dan principalmente los, digamos que como efecto de los ciclones y los anticiclones que se dan en la zona media. Estos son por la misma temperatura del mar, como es una temperatura mayor, se dan las condiciones para que se formen, digamos, ya esas zonas de lo que tenemos de tormentas tropicales y ya que puedan incluso desencadenarse en huracanes, ¿no? Voy a compartirles, como les digo, quizá una información ahora más tarde para que ustedes entonces puedan leer un poco más al respecto y podamos ya integrar esos temas que hemos trabajado desde ya el primer módulo. Sí es importante entonces que tengamos en cuenta que estos fenómenos cíclicos naturales y globales se ven incrementados, ¿sí? En intensidad digamos, por efecto de ese calentamiento global. Ejemplo es lo que que acaba de pasar en el mes de noviembre, un huracán por Centroamérica y ya hay una muy alta probabilidad que pase otro huracán. Y esto, por estas características, ¿por qué se dan? Por la temperatura del mar, porque digamos se ha incrementado ese nivel medio de la temperatura del mar. Pasamos ya para terminar el contenido del módulo ya al último tema que son ruidos y olores ofensivos. Frente a esta temática, digamos que podríamos hablar de algunas características que son quizá que algunos elementos o propiedades como estos pueden ser muy subjetivos, ¿no? Pero digamos que desde la calidad del aire se procura precisamente que esa normatividad que haga que ya se parametricen, digamos, cuáles son esas normas o esos límites para saber cuándo afecta y cuándo no. Vamos a empezar con el ruido. Para hablar de ruido, primero tenemos que hablar de sonido. Digamos que el ruido, el sonido como tal, es una sensación auditiva, ¿sí? Que se provoca por vibraciones y ondas acústicas, ¿sí? Esas vibraciones y ondas acústicas son las ondas de sonido, ¿sí? El sonido se da entonces por básicamente unas ondas bueno, las ondas que se transmiten en un medio específico necesitan un medio para desplazarse, sea un medio físico, digamos como un gas, un fluido, sea aire o sea un líquido.
¿sí? Las ondas acústicas necesitan esas partículas o ese medio físico para poder transportarse, a diferencia de las ondas electromagnéticas, que ellas sí se pueden transportar en el vacío o, digamos, en espacios donde no haya mucha, donde quizá no haya, digamos, una superficie, un medio muy denso para hacerlo, pero digamos que por esos aspectos físicos influyen en cómo se desplaza ese sonido. Cuando nosotros medimos ese sonido, ¿sí? Ese desplazamiento, digamos, nosotros estamos hablando de la presión sonora, ¿sí? El nivel de presión sonora determina es qué tan intenso es ese sonido, ¿sí? Y ese nivel de presión sonora, pues yo lo puedo hablar, si yo hablo de presión, yo podría hablar en unidades como las que ya hemos manejado en presión atmosférica, pero digamos que por la escala que tienen estos niveles de presión, la unidad que se maneja son los decibeles. Yo tengo unas diferentes escalas en las que digamos, yo tengo un umbral como tal de sonidos audibles, ¿sí? Y estos sonidos audibles están entre 0 y 120 decibeles. Sin embargo, hay una en la escala, en la primera parte, es lo que, digamos, serían sonidos confortables o cómodos que no generan molestia. Y a medida que aumentan esas características de los ruidos, esa intensidad va llegando a digamos, perdón, cruza esos umbrales donde ya se presenta disconfort o fatiga a causa de esos sonidos. Entonces, una conversación animada o ruidosa, el ruido de un restaurante, el tráfico vehicular, digamos, los equipos, las maquinarias. Y ya entonces, si sigue aumentando esos decibeles, ya empieza a presentarse en niveles ya no solo de disconfort, sino de riesgo para la capacidad auditiva, ¿sí? Puede ser un riesgo temporal, digamos que impacte en el que yo pierda mi capacidad auditiva por un momento porque son los que llamamos ruidos ensordecedores, pero también puede llegar a causar dolor y hasta perder, digamos, a alterar, digamos, las propiedades del tímpano y puede, digamos, causar, digamos, esa pérdida auditiva. Y más cuando hay una exposición prolongada a esos sonidos, digamos, de alto umbral o ruido. El ruido entonces es lo que definimos por norma como un sonido que es excesivo, un sonido repentino, un sonido desagradable y también podríamos agregar un sonido que sea permanente con estas características, ¿sí? Este ruido que ya genera molestia, que genera disconfort o que puede ya incluso afectar nuestra salud, puede tener efectos tanto en la salud como en efectos en nuestra, digamos, en aspectos psicológicos, ¿sí? Esto también puede ser muy subjetivo y también el ruido, digamos, impacta ya a nivel individual. Hay personas que tienen un umbral del sonido que son más sensibles al sonido que otras. Hay personas en las que, digamos, que toleran el ruido más que otras, no les molesta. Bueno, aunque eso pues va a tener sus repercusiones a largo plazo, ¿no? Pero digamos que esa característica subjetiva o individual es importante, disculpen, es importante destacarla. Como consecuencias, entonces les decía que había algunas consecuencias de tipo fisiológico, de tipo psicológico y otras alteraciones que se pueden, digamos, presentar. Las fuentes de este ruido, olvidé mencionar, pues podemos tener fuentes que sean, bueno, los medios de transporte, bueno, los que quizá estaban en la escala de niveles de presión sonora que les presenté. Y digamos que frente a estas características o estas afectaciones, podemos tener, digamos, las otras alteraciones pueden ser, por ejemplo, la falta de comunicación que puede alterar el descanso de las personas, el sueño, un rendimiento académico, que yo no me pueda concentrar en mi trabajo por el ruido de una construcción que tenga yo al lado, y digamos que puede afectar incluso la memoria, digamos, ese proceso de memorización o de aprendizaje a corto plazo porque me tiene, digamos que es un factor
que distrae, ¿no? Y perturba ese, digamos, que mi ambiente de trabajo. Casos de actualidad. Hoy les traigo muchos casos de actualidad. Esta semana no sé si ustedes vieron una noticia de una polémica a causa de una tutela que interpuso una señora en una población de Caldas, no recuerdo el nombre de esta población, la interpuso a la iglesia, porque ella dice que las campanas de la iglesia le causan migraña y no puede dormir. Frente a esta situación, el pueblo, digamos, la población en su mayoría, digamos que generó un rechazo total a la situación. Reunieron firmas para manifestar su desacuerdo por la importancia, digamos, en aspectos culturales, por valor religioso que tiene para ellos, digamos, las campanas que suenan solamente cuando pues se llama a celebrar la misa, ¿sí? En la iglesia. Entonces, hay otra característica y es que el reloj del pueblo, este reloj suena, creo que cada hora o cada media hora, marca la hora, ¿sí? Entonces la señora dice que pues no puede dormir y que le causa migrañas. Digamos que hay una discusión ahí frente a esto, pero frente a esa subjetividad, pues digamos que la señora está en todo el derecho de manifestarlo si es que así lo siente, porque además ella hace poco tomó en alquiler una vivienda que queda junto a la iglesia. Entonces ella dice, no puedo descansar, no puedo dormir, pero digamos que entre los aspectos que hay de discusión y de rechazo, digamos, de desacuerdo por parte de la población, es que precisamente las campanas solo suenan cuando se llama a celebrar la misa, no suenan en la noche. Entonces, digamos que frente a eso, bueno, esperemos cuál es la decisión de las cortes de quien tome esta sentencia, pero este es un caso, digamos, para mostrar precisamente de esos temas de actualidad frente a esas características de ruido que tienen un carácter subjetivo a veces e individual. Pasamos entonces ya a lo que es ruido ambiental. Yo puedo tener un ruido de una fuente emisora, ¿sí? Ese ruido que emite, pues yo lo puedo medir, digamos, como las características, ese nivel de presión sonora que, que me está emitiendo un equipo, una fuente específica. Ya mencionamos entonces como las fuentes, el transporte, actividades de construcción, las mismas industrias, las zonas residenciales, en las calles, las zonas, digamos, de comerciales, discotecas, bares, etcétera. Los mismos actividades de parques recreativos, ellos también tienen emisión de ruido. Y digamos que el ruido como tal, o la emisión de ruido, entonces, cuando yo hablo de emisión de ruido, se refiere específicamente a la fuente, entonces, como puntual, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de ruido ambiental, que es, digamos que la emisión de ruido ya compete más a términos digamos, al área de seguridad e higiene industrial, ¿sí? Seguridad y salud en el trabajo. En nuestra asignatura compete más es el ruido ambiental. Y el ruido ambiental es el que también nosotros podemos llamar contaminación auditiva, contaminación acústica, y está definido por las diferentes fuentes ambientales que tenemos, ¿sí? Porque todos esos ruidos se están provocando de manera simultánea, generan, combinaciones, y hay incluso un proceso de enmascaramiento de esos ruidos. El sonido en sí tiene la propiedad de enmascarar la percepción de otros, ¿sí? Entonces puede que, digamos, haya unas diferentes ondas sonoras de diferentes fuentes de ruido, pero la capacidad de escuchar ese ruido, digamos, se va a enmascarar a causa de otro ruido que quizás se esté presentando, ¿sí? Esto, digamos, hace parte de las características que se analizan cuando se hace medición de ruido. ¿Cómo hago medición de ruido? Con un sonómetro, ¿sí? Este es el equipo como tal que yo empleo de medición de ruido.
Yo tengo sonómetros de dos clases, sonómetro clase 1, clase 2, depende de lo que yo vaya a analizar. Digamos que el clase 1 es un equipo de alta precisión, de alta exactitud, y este es el que se toma, digamos, para esas mediciones ambientales que se realizan por laboratorio, para hacer esa comparación, digamos, con norma, para aspectos legales de verificar el cumplimiento o no de la norma ambiental en ruido, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Digamos que también hay unos sonómetros que son más económicos, ¿sí? ¿Y por qué? Porque tienen una menor precisión, pero nos permite tener una estimación cercana, ¿sí? A eso. Entonces, a muchas veces, digamos, a nivel ocupacional para ese control de, así como yo verifico parámetros de, no sé, de cómo está el tratamiento del agua residual en el vertimiento para monitorear que se esté cumpliendo, pues esos son los que muchas veces se tienen en las empresas para verificar, digamos, ese cumplimiento de esos niveles de presión sonora que se estén trabajando. El ruido, como está en el ambiente, al igual que los contaminantes, también tienen unos procesos de dispersión en la atmósfera, ¿sí? Hay diferentes factores que influyen en la propagación de este ruido. La temperatura, la humedad, las barreras físicas. ¿Cómo creen ustedes que influye la temperatura? Si yo tengo una mayor temperatura, ¿se propaga más rápido el ruido o se propaga más lento? No sé ustedes qué piensen. La respuesta, digamos aquí, viene desde la definición que teníamos de sonido. Como el sonido necesita un medio para transportarse, unas partículas físicas, sea a través del fluido aire o de un fluido líquido como el agua o un sólido, necesitan esas partículas. Entre más unidas estén esas partículas, más rápido se va a propagar, yo más rápido lo voy a sentir. ¿Eso qué quiere decir? Que si el aire, digamos, la temperatura ambiente es una temperatura elevada, hay una mayor atenuación del sonido. Esto nos daría respuesta a por qué a veces en la noche se escuchan más fuerte las cosas o se perciben ruidos que quizá en el día son enmascarados, ¿sí? Ruidos como quizá, no sé, si yo vivo en un apartamento, los ruidos de los vecinos, entonces en la noche se perciben más una conversación a un nivel medio de voz de no sé, del vecino que esté en el edificio de enfrente y que esté en el balcón, lo voy a escuchar mucho más fuerte o lo voy a percibir más por... en la noche por esta causa principalmente, por la temperatura. Y asimismo la humedad va a influir. ¿Por qué influirá la humedad? ¿Ustedes qué creen? La humedad, pues vemos, si hay una mayor humedad, hay un mayor vapor de agua. Al haber mayor vapor de agua, hay una mayor materia a través de la cual se va a propagar ese sonido. Es decir, que se va a propagar mucho más si hay una mayor humedad relativa en el ambiente que si es un aire, que si tengo un aire seco. Y las barreras físicas van a atenuar o limitar esa dispersión porque van a chocar contra una superficie, ¿sí? Al chocar contra esa superficie van a tomar diferentes direcciones, esas ondas de sonido y a la vez, cuando chocan con esa superficie, se atenúa, ¿sí? Entonces, al atenuarse el sonido, pues se va a dispersar. Una tarea como ejemplo de, digamos, de un tema que está en la parte final del módulo, que son las medidas de control ambiental. En los aspectos de ecourbanismo, las franjas de control ambiental cumplen un rol fundamental como medidas de mitigación de ese ruido que se ocasiona, por ejemplo, en las vías, en las principales vías, los corredores viales, ¿sí? En los corredores que sean tipos vía 0, vía 1, donde se exige que haya estas franjas de control ambiental porque tienen una función no solo a nivel de mitigación de ruido, sino también de contaminantes atmosféricos, porque es una barrera contra la cual, digamos, se atenúan esos contaminantes que están emitidos por estas fuentes móviles. Los invito entonces a que consulten la guía de la Secretaría Distrital de Ambiente con las franjas de control ambiental.
Como les decía, entonces el ruido se mide con un sonómetro, ¿sí? El sonómetro como tal, pues me va a medir los niveles de presión sonora, tiene esta espuma como tal que recubre el micrófono del sonómetro, lo que va a hacer es mitigar, digamos, el efecto del viento para que no altere las características del sonido que esté captando y se calibra con un pistófono, ¿sí? Y este lo que tiene es unos decibeles ya graduados en los que se inserta, digamos, se le quita esta cabeza de espuma, se inserta el pistófono y yo, digamos que lo activo y suena y lo pongo en calibrar el equipo, entonces automáticamente ya sabe cuáles son los decibeles que va a recibir primero, los segundos, los terceros y así hace el equipo su calibración. Tenemos esta normatividad, digamos que es la principal que regula el ruido ambiental, la medición de el ruido ambiental, que es el decreto 948 del 95, donde se clasifican las zonas según ese nivel de ruido y el ruido que se permite en las zonas, tanto diurno como nocturno. De ahí es donde derivan los mapas de ruidos de las ciudades o localidades. La resolución 627 de 2006 es el Protocolo Nacional para la Medición de Ruido, Ruido Ambiental y la elaboración de esos mapas de ruido, ¿sí? Para verificar si se cumple o no en unas zonas específicas. Esto, digamos, entonces esta norma también establece esos niveles de ruido máximo permisibles para cada uno de los sectores. Para estas actividades de medición es importante tener muchas características que están especificadas en este protocolo, como por ejemplo la instalación del sonómetro en un trípode para que no haya, digamos, efecto de sonido porque quien esté operando o agarrando el equipo, porque lo mueva por efecto del aire, que no haya muchas personas alrededor. Digamos que si hay unas características, por ejemplo, como la lluvia, es preferible modificar el momento del muestreo para que no haya un enmascaramiento del ruido. Mapas de ruido. Entonces, los mapas de ruido son esas representaciones cartográficas o gráficas de esa distribución y dispersión y emplea lo que llamamos isófonas, ¿sí? Líneas iguales de ruido o de sonido. Y acá entonces tenemos una escala con colores que sabemos que esta es la fuente, aquí la fuente emisora está aquí y aquí tenemos cómo se van dispersando esos niveles de presión sonora. Y digamos que perdón, acá esto se me fue este comentario. En mapas, digamos, en mapas a nivel climático, olvidé mencionarles a ustedes y aprovecho para mostrarles este mapa, que a nivel climático ustedes pueden encontrar otros mapas que sirven para representar esa distribución de esas características meteorológicas. Yo puedo hablar de isonefas si hago un mapa digamos, con líneas de igual nubosidad. Puedo hablar de isoyetas, que son las de precipitación, o isoietas también. Las de radiación solar u horas de sol son las isohelias. Las isocrías muestran las zonas digamos, donde se presentan principalmente las heladas, zonas de igual característica. Temperatura son las isotermas. Isobaras, presión atmosférica. Digamos que a nivel de olor, hablaríamos de las curvas de isoconcentración de olor. Y incluso cuando nosotros hablamos de lluvia ácida, se puede hacer una representación cartográfica a través de isoplatas. Esto a modo de complemento de lo que ya hemos visto desde el módulo 1. Cerramos entonces con olores ofensivos. Los olores ofensivos son los estímulos que se captan, digamos que se captan por el olfato del ser humano. Estos olores ofensivos pues son desagradables, producen malestar y pueden ser derivados de gases o de partículas de determinadas sustancias. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué sería un olor ofensivo para una persona? Una persona que vive cerca de un relleno sanitario o cerca, bueno, aquí les presento la fábrica de chocolates, inspirada en Willy Wonka. Entonces, eh, si yo viviera al lado de una fábrica de chocolates, quizá se consideraría un olor ofensivo. Les hago esa pregunta. Nosotros diríamos primeramente frente al relleno sanitario, claro que sí. Los olores que se generan por la descomposición anaerobia de los residuos sólidos, pues va a generar con toda seguridad olores desagradables, malestar e incluso problemas de salud.
Pero si yo pensara, ay, tan rico que sería vivir al lado de una fábrica de chocolates y sentir ese aroma todo el día, pero ¿qué pasa? Cuando estamos expuestos a un olor, a un aroma, podríamos llamarlo aroma, que digamos es agradable, pero es intenso y es permanente de día y de noche, pues ya es cuando se transforma o se puede convertir en un olor ofensivo. Entonces, la subjetividad y ese carácter individual también puede influir ahí. Sin embargo, bajo la norma ya están establecidos, digamos, cuáles son esos compuestos como tal, causantes de los olores ofensivos y son los primeros, digamos, en atender en las medidas de mitigación y de control o de monitoreo de de las actividades que lo generan. Estos olores ofensivos de entonces se pueden desarrollar de manera natural a través del, digamos, esa descomposición en pantanos, turberas, la contaminación de aguas, los suelos, digamos, bueno, esto ya viene a causa de actividades antrópicas y la industria también, industria alimenticia, industria de papel, entre otras fuentes. Sin embargo, hasta la industria de papel, según el tipo de papel que se esté fabricando, es diferente el olor. En una industria de papel blanco, digamos de papeles suaves como servilletas, papel higiénico, el olor de la pulpa de papel, digamos que es un olor característico, pero no llega a molestar tanto. Pero en las características de la pulpa, cuando se fabrica cartón, es diferente y ese sí llega a ser más molesto. Y los compuestos como tal que vienen a jugar ahí, digamos, en cuanto a los manejos que se den al tratamiento del agua, pues eso es lo que va a tener como consecuencia el que se presente mayor intensidad o no en esos olores ofensivos. Este material, esta tabla lo encuentran ustedes en el material de estudio. Son algunas, digamos, unas clasificaciones, digamos, de esos olores ofensivos, digamos, frente a las sustancias como tal que lo generan, ¿sí? Los sulfuros, los mercaptanos, gases derivados del nitrógeno, ácidos orgánicos y derivados y aromáticos, compuestos derivados. Y todos estos, digamos que son los que van a desencadenar estas características cuando se liberan al ambiente y hay algunos que son demasiado intensos y molestos, así no permanezcan tanto en el aire, pero pues son olores ofensivos. Hay otros que precisamente por sus características, además de ser olores ofensivos, tienen otras repercusiones a nivel, digamos, en efectos de salud, ¿no? Por su toxicidad. Entonces, eso también es importante tenerlo en consideración. Este es el marco normativo que tenemos en términos de olores ofensivos. Tenemos la resolución 1541 de 2013, tenemos la resolución 672 y la 1494 de 2014 que modifican la resolución anterior y la 2087 de 2014. Específicamente esta última es la que establece el protocolo para poder monitorear, controlar y vigilar esos olores ofensivos. Dentro de este está, digamos, como la recomendación o la formulación de los PRIO. No sé si ustedes han escuchado los PRIO. Los PRIO puntualmente son esos planes de reducción de impacto por esos olores ofensivos, ¿sí? Digamos que las plantas como tal, bueno, hay diferentes actividades en estos olores ofensivos. Aquí hay algunos ejemplos de esta. Y la sustancia química como que puntual que a la que se atribuye. Miren, por ejemplo, las industrias de subproductos de origen animal y vegetal, todas las sustancias que tienen, por lo cual, pues, ya imaginaremos tal vez las características de los olores que se presentan y que sin duda son ofensivos. Hay otros que presentan, digamos, un compuesto puntual. Hay que ver también esos aspectos de toxicidad ligados a esos olores ofensivos. Frente a esto, entonces, digamos, los PRIO, los invito entonces, es muy importante, apreciados estudiosos, que ustedes consulten este marco normativo. Si bien yo se los presento acá, es importante leerlo, apropiarlo, porque es la forma en la que sabemos cómo vamos a aplicar esa norma
en las estrategias como tal de prevención, de mitigación, cuáles son esas medidas de control o de corrección que se vayan a tomar, tanto para calidad de aire, para para ruido ambiental, para olores ofensivos. Digamos que frente a los PRIO quiero resaltar algo, y es que estos documentos o estos planes no es que las empresas como tal los tengan que desarrollar sí o sí. Digamos, yo hago parte de una fábrica de resinas sintéticas, no es que yo esté obligado a desarrollar un PRIO. Estos PRIO deben surgir o surge digamos, la obligatoriedad, surge es si se presenta una queja por olores ofensivos. Es decir, si en la comunidad alguien formula una queja a la autoridad, es cuando la autoridad ya entra a hacer todo un proceso de precisamente monitorear, evidenciar, identificar, medir ese olor ofensivo, ¿sí? Por diferentes mecanismos, por ejemplo, como mediciones que se hacen a nivel de encuesta, porque hay una parte de percepción, hay, digamos que se toman radios con personas que están oliendo en el perímetro en diferentes radios de esa industria para hacer ese mapa de, digamos, de olores y esa modelación de cómo se dispersan esos olores ofensivos, ¿sí? Y si recuerdan en el marco, en la segunda imagen que les presenté en la diapositiva del contenido, había un mapa de dispersión de óxidos de nitrógeno, por ejemplo. Entonces, esa representación de cómo se dan esos olores va a establecer que la autoridad ambiental defina o no si se da esa instrucción o ese requerimiento a la empresa para que formule este plan de reducción de impacto por olores ofensivos. Esto sí es importante que lo tengan claro, pero los invito entonces a que consulten el marco normativo para poder afianzar estos aspectos. A modo de complemento para esta unidad, listo. A modo de complemento tenemos que existen diferentes técnicas de medición de olor. Algunas son de tipo sensorial, hay otras analíticas. Hay personas que se especializan precisamente en esta capacidad sensorial para dar un valor, una calificación a esos olores. Tenemos olfatometría dinámica, tenemos nomogramas, tenemos mediciones en campo, que esa es como la que más usa la autoridad ambiental, digamos, cuando da respuesta a esas quejas por problemas de olores ofensivos. Hay técnicas analíticas que son narices electrónicas, hay unos equipos como tal que tienen sensores distintos según ya se sabe, digamos, que ciertos olores provienen de ciertos compuestos, entonces detectan esos compuestos y entonces dan ese reporte de, digamos, de unidades de olor específicas en una escala, pues según una calibración propia para un olor, un compuesto específico. También se puede hacer a nivel de espectrofotometría, de infrarrojo. Entonces, esa masa de aire, digamos, de compuestos que están mezclados, se puede pasar por un equipo de estos y se puede caracterizar la concentración de esos compuestos químicos específicos. Y asimismo, en las técnicas analíticas, la modelación, ¿sí? Entonces, se usan modelos matemáticos para que integrando características de climáticas, como los aspectos meteorológicos que ya hemos visto ampliamente a lo largo de estos dos módulos, entonces se pueda hacer una estimación y que se muestre a nivel, digamos, representación gráfica de cómo se van dispersando los contaminantes según características físicas y características climáticas. Ya para cerrar el contenido de este encuentro, tenemos entonces algunas conclusiones. La dispersión de los contaminantes, entonces, es una serie de procesos que favorecen, sea la eliminación de los contaminantes de la atmósfera, ¿sí? Y en consecuencia reduce esa inmisión y lo que redunda en el mejoramiento de la calidad del aire. Cuando tenemos poca dispersión, entonces tenemos una mayor concentración de los contaminantes y lo que hace es reducir la calidad del aire. Los factores de dispersión de contaminantes que tenemos o los que vimos a lo largo de este encuentro son las características de las emisiones y las fuentes, las condiciones climáticas y las características topográficas y geográficas. También tenemos que el problema ambiental que se genera digamos, a nivel de sonido o ruido, se llama contaminación acústica. Y esta se mide por los niveles de presión sonora,
¿sí? Cuyas unidades se representan en decibeles. Asimismo, la emisión de ruido, digamos, es el ruido que emite una fuente, que este ya es más de la competencia de salud ocupacional o seguridad e higiene industrial, bueno, más salud ocupacional. Y el ruido ambiental es el nivel de presión sonora que se toma del ambiente, que resulta de las múltiples fuentes de ruido que hay y los fenómenos de enmascaramiento. Digamos que frente a esta, digamos que la emisión de ruido, pues yo la voy a medir cerca a la fuente y el ruido ambiental lo mido de cerca de los receptores, a quienes quiero evaluar de cómo les está afectando esa propagación del ruido que ha emitido una fuente. Y finalmente, los gases que la legislación colombiana contempla como los principales causantes de olores ofensivos son el ácido sulfídrico o el sulfuro de hidrógeno, y tiene como olor característico el olor a huevo podrido, asimismo el azufre total reducido y el amoníaco. Estos son los principales que ustedes deben tener presentes en cuanto a digamos, los compuestos como tal que se controlan normativamente de olores ofensivos. Ya hasta aquí entonces, apreciados estudiosos, terminamos el contenido temático de esta unidad. Quisiera ahora pasar al aula para que podamos revisar las actividades evaluables que ustedes van a desarrollar a lo largo de estas 2 semanas, bueno, estas 2 semanas que estamos desarrollando, para que puedan presentar ustedes de forma oportuna su actividad. Vamos a ver acá. Voy a compartirles, disculpen un momento, voy a compartirles la página entonces. Listo. Bueno, entonces, recordemos, apreciados estudiosos, según nuestro plan de formación y cronograma, que nos encontramos ya trabajando el módulo 2, ¿sí? Recordemos que la evaluación 2 está disponible hasta el 16 a las 8 de la mañana. Bueno, esta la voy a modificar para que quede hasta el 17 a medianoche. Y la actividad, el encuentro sincrónico que estamos desarrollando el día de hoy, y la actividad 3, que es una consulta, actividad práctica, problemática de la contaminación, está disponible desde el 9 de noviembre hasta el 23 de noviembre. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan muy presente, y si tienen alguna inquietud, no duden en contactarme a través de los canales de comunicación que ustedes ya conocen para las dudas puntuales que ustedes tengan. Finalmente, pues en este módulo tenemos solo esta actividad 3 y ya entonces tendríamos nuestro próximo encuentro sincrónico para abordar el contenido temático del módulo 3 y verificar cuáles son las actividades del módulo 3. Voy a pasar en este momento a la tarea, a la actividad como tal que tenemos programada. Listo. Entonces, ¿qué tenemos por acá? El propósito, el objetivo que se pretende con esta actividad es que ustedes describan un fenómeno de contaminación ambiental característico de grandes ciudades y que constituye un gran problema en la actualidad, con el fin de realizar un análisis de las causas, efectos y efectos del fenómeno. Disculpen, aquí voy a hacer una corrección, voy a hacer una claridad. Este trabajo es de carácter individual. Voy a hacer la corrección de una vez acá para que ustedes lo tengan presente. Ay, perdón un segundo. Listo. ¿Cuál es la actividad entonces a desarrollar? Ciudades, grandes urbes con problemas atmosféricos, creo que hay un montón que ustedes pueden elegir. Espero que puedan elegir, digamos, una diferente, quizá de otro país, para poder comprender mejor otros contextos. O si quieren, entonces pueden escoger una ciudad colombiana. Van a elegir ustedes una ciudad con una problemática grave de contaminación. Ciudad de México, Buenos Aires, Medellín, Sao Paulo, la ciudad de Bogotá, Nueva Delhi, digamos ciudades, hay muchas de las cuales ustedes pueden elegir.
En estas es donde predominen esas situaciones como lluvia ácida o inversión térmica. Van a consultar acerca de esos procesos, digamos, de esas ciudades que tienen estos procesos. Van a seleccionar una. Una vez ya hayan consultado suficiente información, entonces van a describir eh, en un documento en Word su trabajo, va a presentar esta información. Descripción de la ciudad, cuáles son las generalidades, ubicación, condiciones climáticas, características geográficas y topográficas, condiciones poblacionales como el número de habitantes, área urbana, actividad económica predominante, cantidad del parque automotor, otras características que incidan en esa contaminación del aire. La descripción después entonces de ese fenómeno de contaminación, si es una inversión térmica o bueno, ya el proceso como tal o de la lluvia ácida que ustedes hayan identificado, entonces, ¿cuál es ese tipo de fenómeno? Van a explicar cómo ocurre ese fenómeno y van a hacer énfasis o van a identificar, a resaltar, a destacar cuáles son los procesos o factores que favorecen o dificultan esa dispersión de contaminantes en la ciudad, ¿sí? ¿Desde qué fecha se ha reportado ese fenómeno? Si se encuentra, digamos, registrado o en qué épocas de año se presenta con mayor intensidad. Esto entonces también es importante, digamos, analizarlo. Y varía a una ciudad que esté ubicada en el trópico a otra ciudad que esté ubicada, digamos, en otra latitud, en latitudes altas o bajas. Vamos después entonces a identificar causas y consecuencias. Entonces, vamos a analizar esas condiciones que describimos en el punto anterior, como clima, topografía, población, dinámica industrial, ¿sí? En las que inciden que se presente este fenómeno. Van a enumerar entonces, a identificar 5 causas de esa contaminación explicada brevemente. Entonces, cada una de las causas van a explicarlas con una frase o máximo un párrafo, ¿sí? Cada causa. Y van a enumerar adicionalmente 5 consecuencias o efectos de esa contaminación identificada. Por ejemplo, efectos en la salud, en el entorno natural, en la infraestructura. Igual, van a hacer una frase o máximo un párrafo por cada una. Tiene que ser una información clara para que se comprenda, digamos, el porqué de esa causa o consecuencia. Como cuarto punto, perdón, aquí me quedó mal, cuarto punto, van a elaborar una infografía, ¿sí? Van a realizar una infografía de forma creativa para, digamos, para analizar esa información que ustedes han recopilado, ¿sí? Van a explicar en una sola, digamos, en esa infografía que sería, digamos, a modo de una sola hoja, de manera original y creativa, cómo se da ese fenómeno de contaminación en la ciudad que ustedes seleccionaron. Entonces, contaminación atmosférica en Tokio. Entonces, vamos a describirlo a través de esa infografía, usando figuras, mapas mentales, diagramas, lo que ustedes quieran. Un mapa como tal de la ciudad, un esquema de cómo se presenta el fenómeno. Disculpe. Ya por último, entonces van a elaborar ese documento final en el que consolidan la información. Este documento final, recuerden que debe estar presentado con normas APA, referencias bibliográficas en normas APA, la portada, ¿sí? Digamos, si hay, digamos, datos en tablas como tal, lo que ustedes hayan consultado, y, y el análisis de que se solicita en esta actividad y la infografía. Si quieren la infografía, puede ser presentada como archivo JPG, ¿sí? ¿Qué es entonces lo que ustedes van a entregar? En esta actividad, entonces van a tener 2 entregables. El documento final en Word, ¿sí? La portada, la información que se consulta, la descripción de la ciudad, del proceso, el análisis de las causas y consecuencias del fenómeno, 5 de cada una, la bibliografía. Y la infografía, una página, digamos, o imagen JPG, perdón, JPG o eh, .tif también, bueno, digamos un formato como estos, ¿sí? Vamos a poner formato para dejar claridad, formato JPG TIFF, con la información entonces que ustedes analizan y recopilan de forma original, creativa, gráfica.
Ya sabemos que podemos usar algunos recursos como Visme, Canvas, Piktochart, Easly, que pueden entonces usar como recursos de la web 2.0 para desarrollar esta infografía. ¿Listo? Material de apoyo, entonces tenemos el material de estudio, los bases de datos de la Universidad Manuela Beltrán, el material complementario que se presenta en el módulo 1. Recuerden, apreciados estudiosos, y eso siempre les he hecho mucho énfasis, ustedes deben consultar información de calidad académica, ¿sí? No se pueden basar solamente en fuentes consultadas de las páginas web, de la página, no sé, de turismo de Sao Paulo, en la página no sé, en el periódico del Tiempo. No, ustedes deben consultar otras fuentes y deben evidenciar esos procesos de investigación a través de libros, artículos científicos que hablen sobre el tema, ¿sí? Eso es importante porque denota la calidad de sus trabajos y tengan presentes ustedes que ustedes ya se encuentran en proceso de formación como ingenieros ambientales, de ahí la importancia de la calidad de la información y las fuentes de consulta, la calidad de las fuentes de consulta que ustedes están efectuando y como ya ustedes saben, pues eso es algo que yo reviso de manera especial en sus trabajos. ¿Bajo qué criterios entonces se va a consultar? Recuerden verificar estos criterios como tal de calificación para que los tengan presentes en el momento del desarrollo y puedan obtener un puntaje satisfactorio en esta actividad. Está disponible entonces esta actividad desde el 9 de noviembre hasta el 23 de noviembre, ¿sí? Y entonces los animo, apreciados estudiosos, a que si tienen alguna inquietud, no duden en contactarme. Recuerden mi correo electrónico ivone.angulo@umb.edu.co, al igual que si ustedes desean entonces contactarme a través de mi número telefónico, a través de WhatsApp, mi número 311-218-8531, o también si lo desean a través del buzón de Canvas. Ya digamos en el ejercicio anterior, ustedes tuvieron la oportunidad, algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de contactarme para unas inquietudes específicas. Los invito entonces a que lo hagan desde ya. Si tienen inquietudes este fin de semana, yo con gusto entonces en los horarios de atención daré respuesta a todas sus inquietudes. No resta nada más por hoy, apreciados estudiosos, solo agradecerles a ustedes el tiempo dedicado para consulta de este material. Les deseo a todos un feliz fin de semana, un buen descanso, que puedan aprovechar este festivo también para avanzar en todas sus actividades académicas. No olviden entonces que estaré presta a atender todas sus inquietudes. Les mando entonces un caluroso abrazo para estos días tan fríos y estamos muy pendientes de las noticias, de los eventos climáticos que estamos atravesando en este momento, a ver cómo termina de desenvolverse esta tormenta tropical que tenemos en la costa colombiana del Caribe, que ya, digamos, esta mañana se ha presentado, digamos, con más fuerza para el litoral y de varios municipios y pues bueno, que podamos entonces ahora ver ese entorno, ese ambiente, ese clima con otros ojos porque ya estamos analizándolo más desde los procesos meteorológicos que ya hemos visto a lo largo de la asignatura. Un abrazo para todos y que tengan un buen descanso. Chao, chao.